Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 33 de Álgebra Moderna 2. Entonces les recuerdo lo que estábamos haciendo en la clase pasada, en la clase 31 lo que demostramos, en la clase 31 lo que demostramos fue esto, ¿no? Que da una extensión finita de campos, entonces necesariamente el grupo de Galois es un grupo finito, el grupo de Galois de F sobre E es un grupo finito y además la cardinalidad del grupo de Galois está acotada por el grado de extensión de F sobre E, ¿sí? Entonces eso se vio en clases pasadas, ¿sí? Ok, y lo que vimos en la clase 32, que fue una clase larga porque fue una demostración complicada, bueno, muy ingeniosa, demostramos el siguiente resultado, ¿no? ¿Qué fue lo que demostramos? Demostramos que si tomamos G un grupo finito, ¿sí? Y consideramos un subgrupo finito del grupo de automorfismos del campo K, y consideramos F el campo fijo asociado a G, entonces sabemos que este es un subcampo de K, ¿no? Entonces pasaban dos cosas. La cardinalidad del grupo G era exactamente el grado de extensión del campo K respecto al campo F, ¿no? Que es este F, ¿sí? Y además pasaba otra cosa, que el grupo G con el que habíamos iniciado era exactamente el grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Entonces eso fue lo que demostramos en la clase pasada. Ahora, pues en base a esto voy a dar una definición importante, que es la definición 2.54. Entonces esta va a ser una definición importante para lo que resta del curso. Entonces definición 2.54. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta definición? Pues nos va a decir que es una extensión de Galois, ¿sí? Entonces, sea K sobre F una extensión finita, entonces sea K sobre F una extensión finita, una extensión finita, ¿sí? Y entonces vamos a decir que esa extensión es de Galois, ¿sí? Entonces, decimos que K es de Galois, decimos que K es de Galois, ¿sí? Sí, solo sí. Si cada vez que yo aplico a si lo que tengo es que cuando yo le aplico, si F yo lo obtengo como ¿quién? Como el campo fijo de Galois a la K sobre F. ¿Sí? Entonces esa es una extensión de Galois. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, decimos, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy tomando K una extensión de F, ¿sí? Entonces vamos a decir que K es una extensión de Galois. Si pasa lo siguiente, si yo cada vez que yo obtenga a esta extensión, yo le obtengo el grupo de Galois, ¿no? Le puedo calcular el grupo de Galois de K sobre F y luego aplico campo fijo, eso me regresa a F, ¿sí? Entonces así es como vamos a decir que esa extensión es de Galois, ¿no? ¿Sí? Si primero aplicar Galois y luego aplicar campo fijo, me regresa el campo F, ¿sí? Ok, entonces utilizando el teorema 2.53, vamos a caracterizar cuáles son las extensiones de Galois, ¿sí? Entonces, ese va a ser el lema 2.54, lema 2.55, lema 2.55, que nos dice lo siguiente: sea K sobre F una extensión finita, sea K sobre F extensión finita,
¿sí? Entonces consideramos una extensión finita. Entonces K es de Galois. K es de Galois. Sí, solo sí. Resulta ser que la cardinalidad del grupo de Galois, sí, solo sí, la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F coincide con el grado de extensión de K sobre F. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar ese resultado. ¿Sí? Bueno, en realidad, para ser más formal, lo que tenemos que, en lugar de decir que solo K es de Galois, es decir que K sobre F es de Galois, ¿no? Entonces, lo escribo mejor. Vamos a decir que esta extensión K sobre F es de Galois si pasa esto, ¿no? Entonces aquí también voy a decir más formalmente, ¿no? Más que solo K es toda la extensión. Entonces, K sobre F es de Galois. Sí, solo sí, el grupo de Galois asociado a la extensión K sobre F tiene cardinalidad exactamente el grado de extensión de K sobre F, ¿sí? Muy bien, entonces hagamos la demostración. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, sabemos que siempre va a pasar, gracias al teorema de acá arriba, al teorema 2.52, siempre va a pasar que si tenemos una extensión finita, entonces la cardinalidad del grupo de Galois F sobre E, la cardinalidad del grupo de Galois de la extensión F sobre E, va a estar siempre acotado por el grado de extensión de F sobre E. ¿Sí? En el caso en el que pase la igualdad, vamos a decir que F sobre E, la extensión F sobre E es una extensión de Galois, ¿no? ¿Sí? Bueno, en el caso en el que pase la igualdad, vamos a obtener lo que llamamos la extensión de Galois, ¿no? Que es lo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Ok, entonces hagamos la demostración de este resultado. Entonces, consideremos G. Entonces, sea G por definición, el grupo de Galois asociado a esa extensión. ¿Sí? Vamos a considerar G igual al grupo de Galois asociado a K sobre F, a la extensión K sobre F. ¿Sí? Y entonces, como está asociado como es el grupo de Galois asociado a K sobre F, pues claramente tenemos que este es un subgrupo del grupo de automorfismos de K, ¿no? ¿Sí? Entonces consideremos eso. Entonces, como es un sí solo sí, pues hagamos primero la implicación. Entonces, supongamos que K sobre F es de Galois. Supongamos que K sobre F es de Galois. ¿Eso qué quiere decir? Por definición, es decir, por definición, F es lo mismo que K a la grupo de Galois de K sobre F, ¿no? ¿Sí? Es decir, pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F es exactamente el grado de extensión de K respecto al campo F, ¿no? Es lo que tengo que demostrar. ¿Sí? Ok. Entonces, como el grado de extensión es finito, por hipótesis, como esta extensión es finita, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos por quién, por 2.52, que la cardinalidad del grupo de Galois, tenemos por 2.52,
que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F es menor o igual que el grado de extensión de K respecto a F, ¿no? Eso pasa en general, ¿no? Sí, ok, ahora entonces, queremos demostrar que tenemos esta igualdad de numeritos, entonces ya demostramos que este numerito es menor o igual que este, ahora hay que demostrar la otra desigualdad, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok, entonces ahora veamos, ¿sí? Por otro lado, como K es de Galois, como K sobre F es de Galois, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, por hipótesis, pues F es igual a K al grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Eso es por hipótesis de que sea de Galois, ¿sí? Y entonces, por el resultado anterior, y entonces, por 2.54, por 2.53, ¿qué me decía 2.53? Acá arriba, los tenemos acá arriba, ¿no? Tengo un subgrupo finito del grupo de automorfismos de K, tomo F el grupo fijo asociado a G, entonces la cardinalidad de G es exactamente el grado de extensión y G es exactamente el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Entonces, por 2.53, pues tengo aquí, este es mi G, ¿no? Y este es mi F. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el grado de G, que la cardinalidad de G, tenemos que, por 2.53 lo que tenemos es que la cardinalidad de G es exactamente que el grado de extensión de K sobre F. ¿Sí? Tenemos eso. Por lo tanto, pues ya acabamos, ¿no? Porque, por lo tanto, como, el G es el grupo de Galois, por lo tanto la cardinalidad de G, que es el grupo de Galois, como G es igual al grupo de Galois de K sobre F, entonces la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F es exactamente el grado de extensión de K sobre F, ¿no? Que era lo que queríamos, ¿no? En esta implicación. Queríamos demostrar que si la extensión K sobre F es de Galois, entonces la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F es exactamente el grado de extensión, y es lo que acabamos de demostrar. ¿Sí? Ok. Entonces, ok. Entonces, pues ya. Ahora hay que hacer el regreso. Entonces, supongamos que el grado de extensión, que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F es exactamente el grado de extensión de K respecto al campo F, ¿no? Entonces, supongamos esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que la extensión es de Galois. ¿Y eso qué quiere decir? Que sea de Galois por definición,
que quiere decir que F es exactamente K a la Galois de K sobre F, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar para ver que la extensión es de Galois, ¿sí? Entonces, ok, entonces hagamos eso, ¿no? Entonces, sea F' por definición igual al campo fijo del grupo de Galois de K sobre F, ¿sí? Entonces me fijo en este. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos? Entonces, sabemos que esta cuando hago esto, vimos en clases anteriores que eso nos da una extensión intermedia entre K y F, ¿no? Entonces, sabemos de clases anteriores. ¿Qué es lo que sabemos? Que esta nos da una extensión intermedia, que F va a estar contenido dentro de F' y que F' va a estar contenido dentro de K, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, por 2.38, por 2.53, quiero decir, por 2.53, que es el resultado largo que demostramos la clase pasada, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que me dice? Que si yo me agarro el campo fijo asociado a un subgrupo finito del grupo de automorfismos, entonces la cardinalidad de G es exactamente ese grado de extensión de K respecto de F, donde F es este campo fijo, ¿no? Entonces por 2.53A, por 2.53A, tenemos que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F, este es mi G, ¿no? Es exactamente el grado de extensión de K respecto de F'. ¿Sí? Eso me dice el inciso S. Ok, pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Sí? Sabemos esto y además exactamente, ¿qué es lo que sabemos? Que el grupo de Galois de K sobre F va a ser exactamente mi grupo G, ese es G, ¿no? Ese es el G que estamos tomando desde el inicio, acá arriba. Este es mi G que estamos tomando desde el inicio, es Galois de K sobre F. Y entonces, pero 2.53 me dice que G es exactamente también Galois de K sobre F'. Acá es K sobre F'. ¿Sí? Esto me lo dice 2.53b. Por 2.53b. ¿Sí? Ok. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo pasa esto? Ok, entonces tenemos esto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo pasa esta? Voy a ponerle aquí estrellita a esto. Entonces, por estrellita, más bien dicho, bueno, lo voy a escribir como pasa estrellita, como F está contenido dentro de F', está contenido dentro de K, y por hipótesis, el grado de extensión de K sobre F es finito. Es una extensión finita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esta extensión es una extensión finita, ¿no? Entonces, cuando probamos la fórmula del grado, que fue la primera clase cuando empezamos con campos,
demostramos que si esta era una extensión finita, entonces esa también es finita. K, la extensión de K respecto a F' también es finita, y también la extensión de F' respecto a F es finita, y además la extensión de K respecto de F', el grado de extensión de K respecto de F' por el grado de extensión de F' respecto de F, me da el grado de extensión de K respecto de F, ¿no? Entonces, por hipótesis, K de F es finita, y entonces, por la fórmula del grado, tenemos que esta extensión, el grado de extensión de K respecto de F', también es finita. Es finito, ¿no? ¿Sí? Ok. Muy bien. Y entonces, si esa extensión es finita, entonces si esta extensión es finita, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, por 2.52, ¿qué es lo que nos dice 2.52? Que si esta extensión es finita, entonces tenemos que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F' es menor o igual que el grado de extensión de K respecto de F'. ¿Sí? Eso es lo que me dice 2.52, ¿no? Que si esta extensión es finita, entonces si K la extensión K sobre F' es finita, lo que quiere decir es que este número es finito. Entonces, si este número es finito, entonces el grupo de Galois es finito, y además este número acota a la cardinalidad del grupo de Galois, ¿no? Ok. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, que vimos que el grado de extensión de K respecto de F, sabemos por hipótesis, es lo que estamos suponiendo, ¿no? Aquí, que el grado de extensión de K respecto de F es la cardinalidad del grupo de Galois. Entonces, sabemos que esta es la cardinalidad del grupo de Galois. La cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F. Esto es hipótesis. ¿Sí? Y esto, sabemos que la cardinalidad del grupo de Galois, este es exactamente como pasa esta igualdad, que el grupo de Galois de K sobre F es lo mismo que el grupo de Galois de K sobre F'. Entonces esto es exactamente, esto dejen ponerla a esta doble estrellita, a esta va a ser doble estrellita, esto. Ok, dejen remarcarlo. Sí, entonces ahí está. Entonces, por doble estrellita, ¿qué es lo que tenemos? Esto es exactamente la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F'. Y esto, ¿qué es lo que acabamos de decir? Lo que acabamos de decir es que esto es menor o igual que el grado de extensión de K respecto de F'. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir aquí, ¿no? Que el grupo de Galois de K sobre F' tiene cardinalidad menor o igual que este grado de extensión. Muy bien, entonces, por lo tanto tenemos esto, ¿no? Por lo tanto,
el grado de extensión de K respecto de F es menor o igual que el grado de extensión de K respecto de F'. ¿Sí? Pero, entonces tenemos esto. Pero como F está contenido dentro de F' y S está contenido dentro de K, entonces, ¿qué es lo que pasa por la fórmula del grado? Entonces, el grado de extensión de K respecto de F es lo mismo que el grado de extensión de K respecto de F' por el grado de extensión de ¿quién? De F' respecto de F. Entonces pasa esto, ¿no? Entonces, si yo hago la multiplicación de estos dos numeritos, me da este. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Entonces pasa esta. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a tener que el grado de extensión de K de F', si la multiplicación de este con este me da este, y como son números enteros positivos, entonces el grado de extensión de K respecto de F' es menor o igual que esto, ¿no? Entonces, el grado de extensión de K respecto de F' es menor o igual que el grado de extensión de K respecto de F, y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tengo que el grado de extensión de K respecto de F es menor o igual que el K respecto de F', y se tiene la otra desigualdad, ¿no? Entonces, por lo tanto, son iguales. Por lo tanto, el grado de extensión de K respecto de F es lo mismo que el grado de extensión de K respecto de F', ¿sí? Y de esta igualdad que voy a llamar así. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, de esta concluimos que el grado de extensión de F' respecto de F es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos concluyendo que K respecto a F es K respecto a F', ¿no? El grado de extensión de K respecto a F es lo mismo que el grado de extensión de K respecto a F', pero K respecto a F' por esto me da esto, ¿no? Y entonces si este es igual a este, pues entonces F', el grado de extensión de F' respecto a F tiene que ser 1, ¿no? Ahí está. Y si es 1 lo que me está diciendo, por lo tanto, la dimensión de F está contenido dentro de F', ¿no? F está contenido dentro de F', y la dimensión de F' respecto de este campo es 1. Entonces, por lo tanto, F' es igual a F, y así. ¿Quién era F'? Habíamos dicho que mi F' era ¿quién? Nuestra F' por definición era el grupo de Galois, K a la grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Y acá demostramos que F' es igual a F, y así. F', F es igual a K a la grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Y ya, eso demuestra exactamente que la extensión es de Galois. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, entonces, ¿qué es lo que nos dice ese resultado, no? Entonces, regreso. Estábamos considerando una extensión finita y decíamos que por definición, esa extensión es de Galois. Si cuando yo aplico a esta extensión, yo le calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, regreso a F. ¿Sí? Ok. Y aquí estamos dando un criterio para ver cuándo es de Galois, ¿no? Lo que nos está diciendo es que esta extensión, si esta es una extensión finita, entonces lo que nos está diciendo es que esta es de Galois, o sea que satisface esta propiedad, sí, solo sí. La cardinalidad del grupo de Galois es exactamente el grado de extensión de K sobre F, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora demostremos el siguiente resultado. Como corolario de esto vamos a tener el siguiente resultado.
corolario. Que se nos va a ayudar a dar otra caracterización de cuando otro resultado es 2.56, corolario 2.56, que nos va a decir lo siguiente. ¿Sí? Entonces, sea K sobre F una extensión, entonces sea K sobre F una extensión, que no estoy pidiendo que sea finita ni nada, aquí. ¿Sí? Entonces considero una extensión. Y tomamos alfa en F y alfa en K un elemento algebraico. Y sea alfa en K algebraico sobre F. Recordemos que eso quiere decir que alfa satisface un polinomio con coeficientes en F, ¿no? Sobre F, ¿sí? Entonces consideremos m de x, sea m de x, por definición, el polinomio mínimo de esta alfa respecto al campo F, ¿no? Este es un polinomio con coeficientes en f de x. ¿Sí? Entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, la cardinalidad del grupo de Galois, cuando a f yo le adjunto un elemento respecto a f, ¿sí? Recordemos que f alfa es el menor subcampo de K que contiene a f y alfa, ¿no? Entonces, si cuando yo considero la extensión f alfa sobre f, entonces la cardinalidad de ese grupo va a ser exactamente R, donde R es el número de raíces distintas, es el número de raíces distintas de m de x en f de alfa. ¿Sí? Ok, B. Al agregarle un elemento algebraico a una extensión, f es de Galois, esta va a ser una extensión de Galois. F alfa sobre f es de Galois. Sí, solo sí. Sí, solo sí. M de x tiene todas sus raíces distintas. Tiene todas sus raíces. Tiene todas sus raíces en f de alfa y todas son distintas. ¿Sí? Entonces, este inciso B lo que nos va a ayudar a decir es cuándo algo va a ser de Galois. ¿Sí? Acá estamos diciendo que esta extensión va a ser de Galois si m de x, el polinomio mínimo de alfa, tiene todas sus raíces ya aquí en f de alfa y además todas son distintas. ¿Sí? Entonces hagamos la demostración de este resultado. Ok, entonces este inciso B nos va a ayudar a motivar después la definición de separabilidad y normalidad, ¿sí?
Porque ¿qué es lo que está pasando? Lo que estamos diciendo es que este polinomio que es irreducible, m de x, porque es el polinomio mínimo de un elemento algebraico, entonces se factoriza totalmente aquí y todas sus raíces son distintas. Entonces esa va a ser una caracterización para que algo sea una extensión de Galois más generalmente. O sea, más generalmente vamos a decir que algo va a ser de Galois, sí, solo sí, es una extensión en la que todo es una extensión que es separable, lo que quiere decir que las raíces de sus polinomios mínimos que tienen las raíces todas son distintas en los polinomios mínimos, y además vamos a pedir normalidad, que eso va a querer decir que cada vez que yo meto una raíz de un polinomio irreducible, ya metí todas sus raíces, que es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Entonces hagamos la demostración de este resultado. Entonces el inciso A. Inciso A. Entonces, consideremos un elemento tau en el grupo de Galois. Entonces, queremos ver que el grupo de Galois tiene exactamente R, el grupo de Galois de F alfa sobre F, tiene exactamente R elementos donde R es el número de raíces distintas de m de x, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces, tau un elemento del grupo de Galois. Un elemento del grupo de Galois de F alfa sobre F. ¿Sí? Entonces, tomemos un elemento ahí. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que m de alfa es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Pues m de x es el polinomio mínimo de alfa, ¿no? Polinomio mínimo de alfa. ¿Sí? Entonces sabemos eso. Y como m de x tiene coeficientes en f de x, y tau es un elemento del grupo de Galois de f alfa sobre f. Entonces en clases pasadas vimos que si teníamos que algo es una raíz de un polinomio, entonces cuando yo le aplico el grupo de Galois, cuando yo tomo un elemento del grupo de Galois, exactamente ese tau esa alfa va a ir a otra alfa, a otra raíz de m de x, ¿sí? Esto es lo que estoy diciendo, es que entonces vemos que entonces m de tau de alfa es igual a 0. Eso vimos en clases pasadas, ¿no? Que las raíces del polinomio mínimo son permutadas por los elementos del grupo de Galois, ¿sí? Ok, es decir, si alfa es una raíz, el grupo de Galois, cualquier elemento del grupo de Galois, lo manda a una raíz del polinomio m, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sean sigma y tau dos elementos del grupo de Galois. Sobre F. ¿Sí? Tenemos dos elementos del grupo de Galois. Entonces, sabemos en clases pasadas vimos que cuando yo considero una extensión que es f de alguien, f de un conjunto x sobre f, entonces dos elementos del grupo de Galois coinciden si solo si la acción en el conjunto x era lo mismo, ¿no? Sabemos que sigma es igual a tau, si y solo si, sigma
restringido al conjunto alfa es lo mismo que tau restringido al conjunto que solamente tiene al alfa, ¿no? ¿Sí? Eso lo vimos en clases pasadas, ¿no? Que cuando yo tengo una extensión, cuando yo una extensión la obtengo a través de otro campo agregándole un conjunto X, entonces dos elementos del grupo de Galois de esa extensión quedan determinados por cómo actúan el conjunto X, ¿no? Y eso dijimos que era parecido a cuando una transformación lineal queda determinada por una base, ¿sí? Entonces, ok, y esto pasa, sí, solo sí, sigma de alfa es igual a tau de alfa, ¿no? Si entonces dos elementos del grupo de Galois coinciden, sí, solo sí, tienen las mismas imágenes evaluadas, en este caso en alfa. ¿Sí? Ok, entonces va a pasar que si sigma es distinto de tau, entonces si sigma es distinto de tau, tenemos que sigma de alfa es distinto de tau de alfa, ¿no? Es distinto de tau de alfa. Ok. Entonces, pues nos consideramos dos elementos, me considero todas las raíces distintas de m de x, entonces, ok, ahora consideremos todas las raíces distintas. Todas las raíces distintas. Distintas. ¿De quién? Ahora que somos todas las distintas de m de x en este campo f de alfa. Entonces vamos a considerar todas las raíces distintas que vamos a anotar como S. ¿Sí? S va a ser ese conjunto de raíces distintas, va a ser alfa 1, alfa 2, hasta alfa R, ¿no? ¿Sí? Todas estas están contenidos dentro de f alfa, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Todas las raíces distintas del polinomio mínimo m de x, pero en el campo f alfa, ¿sí? Entonces notemos, notemos que R es menor o igual que el grado de m de x, ¿no? Sabemos que en un campo un polinomio m de x tiene a lo más tantas raíces como el grado, ¿no? Entonces si acá estamos tomando raíces de m de x, entonces r es menor o igual que el grado de m de x, ¿no? Y puede ser estrictamente menor, porque puede ser que no aparezcan todas las raíces, ¿no? Notemos qué pasa esto. Pues no necesariamente. No necesariamente. F de alfa contiene a todas las raíces de m de x, ¿no? Podría tener algunas, tiene a una, ¿no? Que es alfa, podría ser la única, pero podría tener más, ¿sí? No necesariamente contiene a todas las raíces de m de x, ¿sí? Ok, entonces tenemos eso. Por lo anterior, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué dijimos acá arriba? Que si yo me tomo
si yo me tomo a alguien del grupo de Galois, entonces necesariamente tau de alfa vuelve a ser una raíz de m, ¿no? Y tau de alfa, pues como tau es un elemento del grupo de Galois, tau va de f de alfa en f de alfa, entonces tau de alfa vuelve a caer en f de alfa, ¿no? Entonces esta debe ser una raíz de m de x en f de alfa, y aquí tengo a todas las raíces de m de x en f de alfa, ¿no? Entonces, por lo tanto, por lo anterior, tenemos que si sigma es un elemento del grupo de Galois, sigma es un elemento del grupo de Galois de f alfa sobre f, entonces sigma de alfa va a ser exactamente alfa i para alguna i. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué dijimos acá arriba? Que dos elementos del grupo de Galois quedan determinados por dos elementos del grupo de Galois quedan determinados por a dónde manda a alfa, ¿no? Y si aquí tengo exactamente R elementos, entonces tenemos que el grupo de Galois tiene a lo más R elementos, ¿no? Por lo tanto, la cardinalidad del grupo de Galois de F alfa sobre F es menor o igual que R, ¿no? ¿Por qué? Pues lo que me está diciendo es que si yo me tomo un elemento del grupo de Galois, entonces sigma de alfa debe ser o alfa 1 o alfa 2 o alfa R, ¿no? Y ya que sé, por ejemplo, si que sigma manda alfa a alfa 1, pues ya, eso ya me determina un elemento del grupo de Galois. Si sigma me manda alfa a alfa 2, pues también eso ya me determina un grupo de elementos de Galois y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que no sabemos es que haya exactamente un elemento del grupo de Galois que mande alfa en alfa 1, ¿sí? Lo que sabemos es que si ya me tomo un elemento, entonces manda a sigma de alfa lo manda a algún i, ¿no? Lo que no sabemos es que todos estos aparezcan exactamente en sean exactamente la imagen de bajo un elemento del grupo de Galois de alfa, ¿no? Es decir, no sabemos que para todos estos exista un elemento sigma, tal que sigma de alfa es alfa i, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, para eso, pues recordemos el siguiente resultado. Ahora veamos, ahora veamos que para cada alfa i en S existe un elemento sigma en el grupo de Galois de F alfa sobre F, tal que ¿qué? Tal que sigma de alfa es exactamente ese alfa i. Ahora tenemos que ver eso. Entonces, para eso recordemos lo siguiente. Para eso recordemos de la clase 25 esto. Que nos dice que teníamos en la clase 25 vimos este resultado, ¿no? Que nos decía que si yo tengo sigma que va de E en E' un isomorfismo de campos,
y tengo sigma estrellita, el morfismo inducido entre los anillos de polinomios, y tengo p de x, un polinomio irreducible aquí en e de x, y considero p estrellita de x aquí como el que le corresponde a p de x mediante este morfismo, ¿sí? Es decir, p estrellita de x es sigma estrellita de p de x. Entonces tengo eso, ¿no? Tengo esta información y considero una extensión f de e y una extensión f' de e'. Dentro de esas extensiones yo me considero alfa en f, una raíz de p de x, alfa en esta extensión, de tal forma que sea raíz de p de x, y yo me considero alfa' en esta extensión f', de tal forma que esa alfa' es una raíz del correspondiente p estrellita x. ¿Sí? Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué es lo que me decía el teorema 2.27 de la clase 25? Me decía lo siguiente, que existe que este isomorfismo E, este isomorfismo sigma que va de E en E', se extiende a un único isomorfismo, sigma gorro, que va de E de alfa en E' de alfa'. De tal forma que este isomorfismo manda alfa en alfa'. ¿Sí? Y además satisface que este diagrama conmutaba, ¿no? Aquí tengo E, lo meto dentro de E alfa, aquí tengo E', lo meto dentro de E' alfa', y aquí tengo sigma, ¿no? Y entonces este isomorfismo sigma gorro hace conmutar este cuadradito, ¿sí? Entonces del teorema 2.27 de la clase 25, lo voy a escribir aquí adelante, donde estábamos. Entonces consideremos para esto, ¿qué era lo que decía? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Dado un elemento alfa i aquí en S, quiero construir un elemento sigma en el grupo de Galois que mande alfa en alfa i. Entonces para eso vamos a utilizar este, ¿no? Que fue el teorema ¿qué? Teorema 2.27 de la clase 25. Entonces, consideremos la función sigma igual a la identidad que va de dónde a dónde, que va de f en f. ¿Sí? Consideramos sigma igual a identidad que va de f en f. Y entonces tenemos m de x está en f de x. ¿Quién va a ser m estrellita de x? Como m de x está aquí, entonces m estrellita de x, de acuerdo al teorema que acabo de mencionar, es exactamente m de x y está aquí, ¿no? Y aquí es porque no estamos utilizando, aquí es por el morfismo, el polinomio inducido, el polinomio reducible inducido va a ser el mismo porque aquí estoy utilizando la transformación identidad, ¿no? Entonces, y además tenemos, considerando f sobre considerando la extensión k sobre f, tenemos una raíz, tenemos que alfa es raíz de m de x y alfa i también es raíz de m de x, ¿no? Porque de m estrellita de x, que es m de x, ¿no? Ah, aquí lo escribí mal. Y alfa i es raíz
de m estrellita de x, que es x, ¿no? Acá voy a ponerle sigma gorro para no confundir, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos esta extensión, ¿no? Entonces, por 2.27 de la página, por 2.27 de la clase 25, por 2.27 de la clase 25, existe un único sigma gorro que va a ir de dónde a dónde, que va a ir de E de alfa, en E de alfa, tal que qué, tal que sigma gorro, tal que siguiente diagrama conmuta, que el siguiente, acá me equivoqué, acá no es E, aquí es F, aquí es F, tal que siguiente diagrama conmuta, ¿no? Tengo F, tengo la identidad acá, pero aquí tengo F está metido dentro de E de alfa, dentro de F de alfa, y aquí también está metido dentro de F de alfa, ¿sí? Y aquí está mi sigma gorro, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que nos decía? Y además, sigma gorro de esa alfa tiene que ser exactamente, ok, acá es alfa, aquí es F de alfa I, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos un isomorfismo que extiende a ese isomorfismo de tal forma que alfa va a dar a alfa I, ¿no? Tal que sigma gorro de alfa va a dar a alfa I. Ahora bien, notemos que como m de alfa I es igual a 0, entonces m también es el polinomio mínimo. Como m de alfa I es igual a 0, entonces m también es el polinomio mínimo de alfa I respecto al campo f, ¿sí? Y este es un polinomio mínimo en f de x. Y por lo tanto, como tienen el mismo polinomio mínimo, pues resulta ser que f de alfa es igual a, ¿sí? Y por lo tanto, como f de alfa, y por lo tanto, déjenme escribir aquí, f de alfa es exactamente f de alfa i. F de alfa es exactamente f de alfa i. Entonces, así, ¿qué es lo que tenemos? Así tenemos sigma gorro que va de dónde a dónde, que va de f de alfa en f de alfa, tal que qué. ¿Qué me quiere decir que este cuadradito común te quiere decir que cuando yo restringo sigma barra a f, me da la identidad, ¿no? Entonces, tal que sigma barra restringido a f,
es la identidad en F. Y por lo tanto, por definición, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que sigma gorro está en el grupo de Galois de F alfa sobre F. Y cumple. ¿Y qué cumple? Y cumple que sigma gorro de alfa es igual a alfa i. Entonces, pues ¿qué demostré? Que para cada elemento aquí, existe un elemento del grupo de Galois que manda alfa en alguno de estos elementos, ¿no? Entonces, por lo tanto, exactamente el grupo de Galois tiene exactamente R elementos, ¿no? Por lo tanto, el grupo de Galois de F alfa sobre F tiene cardinalidad exactamente la cardinalidad de S, que es exactamente R elementos, ¿no? Ahí está. Entonces eso demuestra el inciso A. Ya el otro inciso ya es más fácil. Entonces hay que demostrar que esta es de Galois. Hay que demostrar que esta extensión F alfa sobre F es de Galois. Sí, solo sí. M de X tiene todas sus raíces aquí y todas son distintas, ¿no? Entonces, para acá. Entonces, demostremos B. Entonces, hagamos el regreso. Entonces, supongamos que ¿qué? Que M de X, que es el polinomio mínimo de alfa respecto a F, tiene todas sus raíces en F de alfa. Tiene todas sus raíces en F alfa y son distintas. Eso es lo que estamos suponiendo, ¿no? Entonces, por el inciso A, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, por el inciso A, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el grado de extensión, la cardinalidad del grupo de Galois, entonces por A, la cardinalidad del grupo de Galois de F alfa sobre F, de F alfa sobre F, es exactamente, si tiene todas sus raíces distintas, pues si M de X ya tiene todas sus raíces distintas aquí, entonces tiene, y el polinomio y M de X tiene grado N, entonces exactamente N son sus raíces distintas, ¿no? Entonces exactamente N, donde N es exactamente el grado del polinomio mínimo de alfa respecto a F, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esto. Entonces por A sabemos que es exactamente esto, ¿no? Que donde es el grado, ¿sí? Porque todas son distintas y todas están en este campo. Ok, pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos de la teoría general. De la teoría general sabemos que esto es exactamente el grado de extensión de ¿quién? De F de alfa respecto de F, ¿no? Es lo que hemos visto, es lo que hemos utilizado en muchas clases, anteriormente en todas nuestras clases, que cuando yo a un campo le adjunto un elemento algebraico, entonces el grado de extensión que tengo de ese campo respecto a f coincide con el grado del polinomio mínimo, ¿no? Eso lo hemos hecho muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando acá? Por lo tanto, lo que estoy demostrando es que la cardinalidad del grupo de Galois de f alfa sobre f
es exactamente el grado de extensión de f alfa sobre f, ¿no? Pero ¿qué me decía? ¿Qué me decía el resultado que acabamos de demostrar antes de este corolario? Acá tenemos, ¿no? Nos decía que una extensión K sobre F es de Galois, si solo si el grupo de Galois K sobre F tiene tantos elementos como el grado de extensión del campo K respecto a F, ¿no? Y ahorita estamos teniendo que pasa esto, ¿no? En nuestro lema. Entonces, por lo tanto, por 2.55, por lo tanto, por 2.55, por 2.55, concluimos que esta extensión f de alfa sobre f es de Galois. ¿Sí? Entonces eso demuestra la ida. El regreso es parecido y bueno, el regreso es muy parecido. El regreso es muy parecido. Y bueno, y entonces, pues ya esto acaba la demostración. ¿Sí? Entonces lo importante de este resultado es el inciso B. ¿Sí? El inciso B, que nos dice, con eso termino, ¿qué es lo que nos dice? Que esta extensión, cuando yo le agrego un elemento a un campo, la extensión que obtengo va a ser de Galois, si solo si el polinomio mínimo asociado a ese elemento se factoriza totalmente en f de alfa, eso quiere decir que tenga todas sus raíces en f de alfa, y además todas son distintas, ¿sí? Entonces eso va a motivar la noción de, como dije anteriormente, la noción de normalidad y separabilidad. La noción de separabilidad se va a traducir en que todas las raíces son distintas, esencialmente eso va a querer decir separabilidad, y normalidad esencialmente va a querer decir que si yo meto una raíz de un polinomio, entonces ya metí todas, porque esto me está diciendo, ¿no? Estoy metiendo una raíz, pero lo que me está diciendo es que necesariamente cuando yo ya metí una raíz, este conjunto f de alfa, este campo f de alfa ya tiene a todas las raíces del polinomio mínimo m de x, ¿sí? Entonces con esto acabo la clase y nos vemos en el siguiente video.